el alma, no con la boca. Cuando cantamos con el alma, nosotros sentimos la respuesta de Dios en el corazón. Y es la respuesta a la adoración que nosotros le brindamos a Él. Es maravilloso. Yo la verdad, no sé, con la actitud que ustedes todos saben que a mí me encanta la música, me encanta la adoración. Y cuando uno se sumerge en lo que es la adoración a Dios, mire, mi hermano, a usted se le olvida todo, se le olvida todo. No se resista a desatar su lengua para alabar a Dios, porque Él se encarga de devolverle con gozo y con alegría. Y no importa la circunstancia en la que usted esté, el Señor se encarga de poner esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que bendito sea el nombre del Señor. El día de hoy yo quiero hablar de un tema que nos concierne a todos los creyentes, a los que han nacido de nuevo. William preguntaba al inicio de la predicación o al inicio del culto que quiénes habían nacido de nuevo. Y eso es una pregunta que con mucha facilidad uno la responde. Es muy fácil. Yo. Ahora bien, eso es una pregunta que se tiene que analizar, porque la Biblia nos da evidencia de quién es un nacido de nuevo y cuáles son las actitudes y la conducta de un nacido de nuevo. Entonces, el día de hoy, yo quiero que nosotros toquemos un poco el tema de lo que es la guerra en la que estamos. Estamos en una guerra. El salmista dice en el Salmo 144, en el versículo 1, que bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Estamos en una guerra. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos todas las batallas físicas de un ejército en contra de otro, decimos, bueno, nosotros no estamos en ese tiempo. Déjenme decirle que sí lo estamos. Pero antes de comenzar a desarrollar este tema, vamos a orar. Y usted ahí donde está sentado, pídale al Señor que le hable. Pídale al Señor que ministre su vida y que ministre su corazón. Porque de esto depende en nosotros caminar como creyentes. Señor, en esta hora te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de poder estar reunidos y no tomar por hecho de que hoy domingo estamos en la iglesia. Ay, Padre, ¿cuántas iglesias no se pueden reunir como lo hacemos nosotros? ¿Y cuántas iglesias se reúnen debajo de árboles porque no tienen un techo? ¿Cuántas iglesias se reúnen en casas escondidos por la persecución? ¿Cuántas iglesias, Señor, se generan en lugares que no puede haber congregación, donde nos podamos gozar unos con los otros? ¿Cuántas personas están en exilios, que están solos, deseando escuchar un grupo con música, escuchar un grupo con voces? Y lo que tú nos has dado como un privilegio, muchas veces lo tomamos como cotidiano. Permite, Señor, que seamos agradecidos de tener quien todavía predique tu palabra, de tener altares donde se predique tu palabra a tiempo y afuera de tiempo. Gracias, Señor, permite que no desperdiciemos ni una sola de las palabras que el día de hoy tú hablarás con todos nosotros, y que puedan surgir cambios. Y como yo decía en mi oración sentada, Señor, que hoy sea un día en el calendario de los que aquí estamos, de que hoy recibimos una palabra que nos cambió para el resto de nuestras vidas, porque por eso estamos aquí. Para gloria de tu nombre, Señor, respalda tu palabra, que se diga con autoridad, que se reciba con autoridad y que se asimile en el corazón, para nosotros poder elevarnos a ti y despegarnos un poco de lo material. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Como decíamos al principio, estamos en guerra. Estamos en una guerra todos los días contra el pecado. Alguien dijo
que es una guerra donde el inconverso está del lado del diablo peleando contra Dios, pero el creyente está del lado de Dios peleando contra el diablo y el pecado. Y nosotros decimos, pero ven acá, ¿y cómo es que si ya yo soy una criatura nueva, puedo estar pecando? Se supone que si yo soy una criatura nueva, yo tengo que tener un comportamiento santo, que lo debemos de tener. Pero tenemos muchas citas en las Escrituras que nos dicen que hay un residuo que se llama pecado remanente, que hay un residuo en la vida de cada uno de nosotros de cosas que traemos del viejo hombre, y a la cual el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro y el Señor Jesucristo y por todas las Escrituras estamos inundados de que todavía nosotros tenemos hábitos pecaminosos y que algunas veces caemos en pecados vergonzosos y escandalosos y luchamos contra nuestros pensamientos, con nuestras palabras que no siempre deberían ser las correctas para dirigirnos a otros, con nuestro tiempo que con frecuencia es desperdiciado en búsquedas frívolas y mundanas, con nuestras mentes y nuestros deseos que no están enfocados en las cosas que realmente son eternas, sino que están enfocadas en cosas pasajeras. En nuestro corazón, que con frecuencia se enfría hacia las cosas santas, como la oración, la lectura de la Biblia, la meditación en ella. Y la pregunta es, ¿por qué esto es así? El apóstol Pablo nos dice que hay una condición escrita de un viejo hombre y de un nuevo hombre. Y cuando se habla de nuevo hombre, se habla del hombre convertido o la mujer convertida. La Biblia recomienda una actitud que debe haber en cada creyente. Si usted se siente satisfecho porque un día pasó al altar y levantó la mano o dijo, sí, yo recibo a Cristo como mi Salvador y aún fue bautizado, déjeme decirle, mi amado hermano o amigo, que su camino no terminó ahí. Hay una trayectoria muy larga que estará hasta el último día que nosotros estemos aquí en la tierra. Y lo grande de todo esto es que no importa cuánto usted haya hecho, hoy usted comienza de nuevo. Porque la gloria pasada en nuestras vidas se quedó atrás. Hoy es el día de tú comenzar a mostrar con tus actitudes, con tu conducta, con tus hábitos, si realmente estás siendo una criatura cambiada. Desahogarse de la vieja naturaleza pecaminosa y de la antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño, dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, el verso 22. Él dice, pónganse la nueva naturaleza. Denle muerte a las cosas de la carne, dice Romanos capítulo 8, verso 13. Y entendemos que lo que significa matar a alguien o en última instancia significa quitarle la fuerza, quitarle el poder a algo. Y yo puedo ilustrar, y usted también, con una persona, he usado este ejemplo otras veces, que está muerta. Una persona que está en el ataúd. Y he usado esta misma ilustración que me encanta. Y esa persona le hizo mucho daño a usted. Y usted está justo en su sepultura, en su funeral, y esa persona está en el ataúd y usted está al lado del ataúd. Usted viene, entra la mano en el ataúd y le da un pellizco cuando nadie lo está viendo. Y comienza a decir en el pellizco, esto es por todo lo que tú me hiciste. Así te quería ver. Le tuerce un dedo, le ala el pelo, se burla. ¿Y cuál es la actitud del muerto? No hace absolutamente nada. Pues lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros es que esa actitud del muerto que no reacciona a nada es la actitud que nosotros como creyentes debemos de tener ante las tentaciones y el pecado.
denle muerte a las cosas de la carne. Cuando nosotros matamos el pecado, estamos buscando eliminar a todo lo que nos inclina, lo que nos seduce, lo que nos impulsa a la maldad, lo que se revela, lo que se opone y lo que lucha en contra de Dios. Y hay una ilustración que es extraordinaria, que la quiero compartir con ustedes, que la encontramos en 1 de Samuel, en el capítulo 15, del verso 1 en adelante. Y es un acontecimiento que sucedió entre Saúl y Samuel. Dice que Dios le envió un mensaje a Saúl por medio de Samuel. Y dice: Dios me envió para que te nombrara rey a su pueblo. Ahora me ha enviado a darte este mensaje. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal. Por eso ahora voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. Escuchen bien la instrucción de Dios. Mata a hombres, mujeres, niños, a sus toros, a sus ovejas, a sus camellos, a sus burros. No le perdones a nadie la vida. Y usted dirá: wow, pero ¿y este genocidio que Dios ha permitido que suceda? Nosotros de este lado pudiéramos decir que es inconcebible que un Dios de tanto amor como el que nosotros predicamos pudiera haber dictaminado que hicieran algo con toda una raza, y era que la eliminara por completo, que no dejara a nadie vivo. Y sigue diciendo que Saúl se reunió con su ejército en Telaín y que contó a todos sus hombres, y eran 200,000 hombres de infantería, sin contar a los 10,000 hombres de Judá que se le unieron. Se dirigió a la ciudad principal de Amalec para atacarla y acampó junto a un arroyo. Dice el verso 7, que Saúl atacó todo el territorio de Amalec, desde Ávila hasta el sur. Aquí nos dice la Biblia que los atacó a todos porque el poder de Dios se estaba ejerciendo en el ejército, valga la redundancia, de Israel para destruir a los amalecitas. Dios le había dado el poder a Saúl y al ejército para destruir a los amalecitas. Y dice que mató a toda la gente de Amalec y a todos los animales débiles y de poco valor. Entonces, aquí está la parte. Dejó solo vivo al rey Agag y a los mejores animales de los amalecitas. Dice la literatura rabínica que él se llevó apresado al rey Agag y también se llevó a la esposa, y que la esposa de él estaba embarazada. Ahora, ¿quiénes son los amalecitas para los que no estén relacionados con las escrituras? Cientos de años atrás, cuando el pueblo hebreo salió de la esclavitud de Egipto, en un momento en donde el pueblo estaba vulnerable, estaba en medio del desierto, el pueblo estaba pasando sed y había tenido una revuelta con Moisés y con Aarón porque querían agua y no la conseguían. Las mujeres y los niños estaban debilitados, los ancianos estaban en la parte trasera. Y dice que los amalecitas le salieron por la retaguardia. Usted sabe que cuando se van en estas caravanas, los que van delante son los hombres y los que van detrás son las mujeres, son los más débiles, son los que caminan más lentamente. Y dice que los amalecitas atacaron por la parte trasera, donde estaban los débiles. Cientos de años atrás, esta historia la encontramos en Éxodo, en el capítulo 17. El Señor le dijo a Moisés lo siguiente después de esta barbarie que los amalecitas habían cometido en contra del pueblo de Dios. Escribe esto en un libro, le dice Dios instruyendo a Moisés. Escribe esto en un libro para el recuerdo perpetuo y léelo en alta voz a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y llamó Yahweh Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Y dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor los amalecitas, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación
en generación. Esto es impresionante, que Dios agregó esto dentro de la ley mosaica. Este episodio de exterminar a Amalek y a toda su descendencia, dentro de la misma ley de Dios, puso que había que destruirlos a todos ellos. Y esto lo encontramos en Deuteronomio en el capítulo 25, cuando Dios repite la misma idea y dice: nunca te olvides de los amalecitas. Te hicieron lo que ellos te hicieron cuando tú salías de Egipto. Te atacaron cuando tú estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios, por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y los borrará su memoria de la faz de la tierra. Y el versículo termina: no lo olvides nunca. ¡Wow! Eso fue un mandato enérgico que Dios mandó en contra de esta tribu. Y no obstante a esto, nosotros nos encontramos que en el libro de Números, cuando Balaam fue llamado para maldecir el pueblo de Israel, él mismo llamó un profeta a profetizar en contra de los amalecitas, diciendo que eran crueles, salvajes, sin compasión y que eran detestables. En Jueces, en el capítulo 6, en el verso 5, dice que los amalecitas, después de este episodio, cuando ya estaban en la tierra prometida, atacaban constantemente a Israel. Y nos dice el escritor de los Jueces que ellos destruían los frutos de la tierra de Israel y que no dejaban de comer a los israelitas, le quitaban las ovejas, le quitaban los bueyes. Era un desastre esta raza en contra del pueblo de Dios. A pesar de todo esto, después de 40 años, Dios aún sostenía su ira contra los amalecitas, porque el tiempo no borra el pecado delante de Dios. ¿Se escuchó esto? El tiempo no borra el pecado delante de Dios. En 1 Samuel 1:15 es el momento de Dios para tomar acción. Y Dios le dice: anda, ataca a Amalek y destruye todo lo que tiene. En el verso 7 nosotros vemos que luego que Saúl mató a los amalecitas, desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto, capturó a Agag y el rey amalecita, pero destruyó por completo todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Ahora, nosotros nos preguntamos: ¿y por qué Saúl era tan desobediente? Aquí había un sentimiento de orgullo y un sentimiento de avaricia, un deseo de avaricia. Aquí había un monarca que era reconocido por todas partes. Un monarca con mucho poder por muchos años. Y todo el mundo conocía a este hombre como un gran guerrero, como un peleador. Agag venía siendo como el trofeo de Saúl. Y mientras Agag estuviera vivo, Saúl lo iba a estar viendo y viendo su triunfo personal, viendo su victoria y mostrándole al mundo quién él era a través de lo que había hecho con este rey. Pero estas no eran las instrucciones de Dios. Él quería decir: miren a quién derroté, miren cuán grande yo soy. Pero qué caro le costó a Saúl esa desobediencia. Fue formulada una sentencia instantáneamente por Dios, y Samuel, que amaba a Saúl con todo su corazón, le dijo: ¿por qué no obedeciste al Señor? Y escuchen lo que le contesta Saúl: pero yo obedecí. Yo maté a todas las personas, y lo único que yo hice fue que dejé a Agag con vida, cuando Dios le había dicho
que tenía que matar a todo el mundo. Cumplí la misión que él me encargó. Traje el rey acá, dice, pero destruí todo lo demás. Y Samuel le respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que tú obedezcas su voz? Escuchemos, iglesia. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Cuando yo escucho esta palabra de la falta de sumisión, de orgullo, de altanería, y de que es lo que yo diga, y es como yo lo haga, y es como yo lo digo, me acuerdo de Saúl. Muchos amalecitas escaparon, y la esperanza de esos amalecitas era que su rey estaba vivo, que en algún momento podía haber pasado cualquier cosa y su rey volver otra vez a reinar como anteriormente lo estaba. Esa fue su esperanza. Y dice la Biblia que Samuel le dijo: tráiganme a Agag. Y Agag, lleno de esperanza, porque tenía esperanza después de la consideración que Saúl le había hecho, él pensó, dice la Biblia en el versículo 32, seguramente ya pasó lo peor y he sido librado de la muerte. Pero Samuel le dijo: como tu espada ha matado a hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Y Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. Cuando nosotros escuchamos episodios como esto, que lo partió en pedazos, esto es como si fuera un acto nauseabundo, como escuché a alguien que dijo. Eso es para que a uno se le revuelvan las entrañas de pensar que un hombre que no era un soldado, un hombre que no pertenecía al ejército, cogió una espada para descuartizar a un ser humano. Esto se llama ira santa, porque ya Dios había dicho años atrás que había que destruir a ese hombre y a toda su generación. Y cuando nosotros seguimos leyendo en Primera de Samuel, nosotros vemos que esta tribu se renovó de nuevo. Y Saúl tuvo que enfrentarse a ellos porque ellos atacaron el campamento en Gilgal cuando David estaba huyendo de Saúl. Ahora, ¿por qué he traído esta ilustración cuando yo comencé a hablar del pecado remanente? Cuando usted y yo fuimos salvos, derrotamos el pecado. Ese día, yo no sé si usted pasó llorando el día que usted nació de nuevo. Yo pasé llorando porque el Espíritu Santo me mostró mi condición de pecado en la que estaba. Me mostró cuán malvada yo era. Me mostró que yo estaba siendo trasladada del infierno al cielo. Me mostró la maravillosa cruz en el Calvario de algo que yo jamás podía haber hecho. Sin embargo, todavía nosotros tenemos pecados remanentes dentro de nosotros. Amalecitas que están vivos corriendo por nuestras vidas. En la vida de todo creyente tenemos nuestros Agag que no queremos matar. En la vida de creyente tenemos ese pequeñito Agag, esos pequeñitos amalecitas esperanzados en que esa criatura que murió antes de nacer vuelva a resucitar en la carne. Necesitamos que los pecados que permanecen en nosotros sean derrotados o derribarán nuestras fortalezas espirituales. No podemos ser misericordiosos con los Agag de nuestra vida. Así como el grupo que escapó, que volvieron más feroces, más poderosos, así es el pecado remanente cuando usted cree que usted lo ha vencido, lo que está creciendo dentro de usted si usted no lo mata.
Las Escrituras nos llaman a enfrentar nuestros pecados como Samuel enfrentó a Agag. Y hay pecado que permanece en nosotros y tiene que ser matado. Colosenses 3:5 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Mátenlo. No puedes seguir con una vida de creyente con el mismo comportamiento que tenías antes de venir a los pies de Jesucristo. No puedes estar acariciando esos pecados que antes eran tu debilidad y todavía siguen ahí y no quieres pisotearlo. La Biblia nos dice: mátalo. No le puedes pasar la mano, no puedes ser parcial. No lo puedes hacer a medias, no lo puedes acariciar. Esa frase de sentirse con orgullo, de decir yo era, se acabó. Somos criaturas nuevas en Jesucristo. Y nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestro corazón tiene que estar alineado al pensamiento de Jesucristo. Mateo 5, 29, 30 dice: si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sensuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que tú pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, aquí lo que está diciendo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, lo más importante de tu vida, si tú encuentras con lo que tú crees que tú sobrevives, porque la mano derecha era la mano del trabajo, la mano que le da el sustento al hombre para producir con qué vivir. Y dice el Señor Jesucristo: es mejor que te lo cortes y que lleves manco al reino de los cielos. Es preferible que en esta carrera de creyente en la que estás, vayas por la senda rompiéndote el pie, quitándote el brazo, quitándote el ojo, quitándote la oreja, pero que llegues a la meta final del supremo galardón, y no que estés con el cuerpo completo camino al infierno. No son los medios ceremoniales los que nos van a ayudar a nosotros a que nuestro pecado remanente sea matado. No es ni siquiera cuánto dinero le das a la iglesia, porque Dios no necesita nada. La iglesia es de Jesucristo y Él la sostendrá. No es ni siquiera con la ayuda de los pobres. No es ni siquiera con tus buenas acciones. Con las buenas acciones no se hace nada si se está acomodando ese pecado remanente que hay en el creyente. Romanos 8, 13, 12 y 13 dice: ustedes no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. Lo que Pablo está diciendo aquí: tú no puedes estarle dando gusto al cuerpo. Tú no puedes estar explotando como dinamita cada vez que a ti las cosas no te gustan. Tú no puedes estar teniendo ningún tipo de revelaciones externas porque tú le das riendas sueltas a tu cuerpo de que actúe como quiera. Tienes que sujetar el caballo salvaje que hay dentro, porque ya no somos los de antes, sino somos hijos del Dios del cielo. Y Pablo dice: pues si viven desobedeciéndola, van a morir. Si viven obedeciendo a la carne, van a morir. Pero si mediante el poder del Espíritu, porque ese es el único que nos puede ayudar. Mire, esto es un proceso. El proceso es como los alcohólicos, la aceptación de que lo soy. Como el adicto, la aceptación de que lo soy. Pero mientras usted siga negando esa naturaleza pecaminosa, carnal, que lo controla y que es expuesta todo el tiempo, no va a tener ayuda. El Espíritu Santo no va a ayudar el que no solicita su ayuda. El Señor lo dice claramente, que el Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne se resiste. ¿Cómo podemos empezar a despedazar
a los Agares. Absténgase de los deseos carnales. Dice Santiago, a mí, yo le pido al Espíritu Santo que ustedes puedan entender esta palabra que Santiago dice aquí, porque usted dirá, pastora, mire, hasta ahí estamos de acuerdo. Hay circunstancias en mí que me controlan, circunstancias en mí que realmente yo sé que después que lo hago. Santiago dice, eso no viene del que está a tu lado, eso no viene del vecino, ese comportamiento tuyo no viene de Juan. Yo lo siento mucho que aquí hay Juan y Juana, pero son muy fáciles para mí de decirlo. Ni viene de Juan, ni viene de Juana. Ese problema lo tienes tú por dentro. Así que no me le eches la culpa a nadie. Y tengo aquí a Santiago respaldándome cuando dice que la tentación viene de los mismos deseos que yo tengo por dentro. Dice, nosotros somos atraídos y somos seducidos y nos arrastra a pecar. Y esta palabra, la palabra atraído y seducido, era una palabra que se usaba en el griego para dar una connotación de las trampas que se usaban para que los animales cayeran en ella. Santiago lo que nos está diciendo es, esas trampas, ustedes solitos son las que entran, ustedes nadie lo empuja, ustedes son los que entran en ella, porque en su corazón está el deseo de entrar en la trampa. Eso es lo que Santiago dice aquí. El apóstol Pedro dice en su primera carta, en capítulo 2, en el verso 11, ustedes son extranjeros. Ustedes son residentes temporales aquí abajo. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan en contra del alma. Dejen de entretenerlo. ¿Cómo podemos detenerlo? Romanos 13:14 dice, vistiéndonos. Este es el remedio que nosotros tenemos aquí. Este es el remedio que tenemos para resolver. Si hasta aquí en el diagnóstico que se ha dado usted se ha identificado con que todavía está teniendo estas luchas y está teniendo estos problemas, yo no sé usted, pero yo estoy teniendo esos problemas de luchar con un pecado remanente constantemente, dándole por la cabeza como se matan las serpientes, no por la cola. ¿Cómo detenerlo? El apóstol Pablo dice, vístanse de la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Esto es tremendo lo que el apóstol nos está aconsejando aquí. Si tú luchas con la lujuria, no la provoques, mi hijo o mi hija. Si tú tienes problemas de lujuria, no te pongas a ir a películas en donde te vaya a ti a motivar. No te pongas a estar mirando mujeres o a estar mirando hombres que tú sepas que te van a activar ese problema que tú tienes de lujuria, para después decir que tú estás peleando con esto, pero aléjate de eso. Tapa tus ojos. Deja de estar mirando donde no tienes que mirar. Deja de estar poniendo tu vista. Deja de estar teniendo conversaciones. Controla tus ojos, controla tus gustos. Una película que te diga que tiene un alto contenido sexual, no la vayas a ver. Porque si tú tienes un problema de lujuria, esto no lo voy a pelear yo por ti, lo tienes que pelear tú. Si tú tienes problemas con las compras compulsivas, que es pecado, deja de estar yendo a tiendas, gastando el presupuesto de tu casa en basura que vas a estar acumulando para el día de la ira, porque déjame decirte que la Biblia claramente habla que todo lo que tú acumulas, que se va a comer, los ladrones y la polilla lo pueden calcomer, y que tú no lo usaste para el reino, sino que lo usaste para que se pudriera en tu closet. Tienes que luchar en contra de eso. Yo me pregunto qué busca una mujer en una tienda el día entero. Dígame, buscar la tentación de gastar.
¿Qué busca una mujer de compra todo el tiempo? Hace muchísimo tiempo yo me confesé y yo dije que yo era compulsiva comprando comida para que fueran a mi casa a comer. Y salieron como 8 de los hermanos. Pastora, quite esa compulsión que usted tiene después que nos dé de comer a todo lo que usted ha invitado en su casa. Entonces, si tú sabes que tienes problemas con el chisme, ya aquí se ha definido lo que es eso. El chisme es tú hablar de una tercera persona sin esa tercera persona estar presente. No lo hagas. No alimentes esa debilidad. Si tú tienes problemas con la envidia, tienes que trabajar en esa área. Nadie va a poder hacer nada por ti sino tú mismo, tomando la decisión de aceptar que en la soberanía de Dios, Dios le da a unos y a otros no, y que nosotros tenemos que estar contentos cualquiera que sea nuestra condición y contentos con lo que Dios nos ha dado. Si tú luchas con la glotonería, no seas compulsivo con la comida. Si tú luchas con los pleitos, tienes que hacerlo antagónico al pleito. En estos días nosotros tuvimos una exhortación de lo que es la mujer rencillosa en la casa, que provoca destrucción en su matrimonio, que provoca divorcio en su casa. La mujer rencillosa tiene que comenzar a crear un carácter, a cultivar un carácter con la ayuda del Espíritu Santo, de decir: mi marido no puede decir que yo soy una rencillosa cuando yo lo era antes de venir a los pies de Cristo, sino tiene que decir: wow, la verdad es que lo que tú tienes yo lo quiero, porque este cambio que ha habido en ti yo lo quiero para mí también. Si luchas por la falta de dominio propio y la falta de templanza, tienes que ser lento para hablar, controlar tus opiniones y pensar que no somos la última Coca-Cola del desierto para que se escuche todo lo que nosotros digamos a nuestra manera y bajo nuestro criterio. Si luchas con los celos es catalogado como pecado en las Escrituras porque es inseguridad. Si luchas con el orgullo, con el enojo, con el resentimiento, con la avaricia, tienes que comenzar a ponerle frente. Pastora, yo no le hago daño a nadie con eso. Por supuesto que sí, el pecado mata a todo el que está en tu entorno. El pecado daña a todo el que está en tu entorno, aunque el que más se dañe es el que lo practica. Otra solución: enfoca tu corazón en Cristo. Busque ser semejante a Cristo. Usted se va a volver como el objeto de su adoración. Se convierte. Usted, cuando tiene estos pecados, hace que el objeto que usted adora, usted se convierte en adorador, sustituyendo a Dios. En el carácter, lo que tú sientes que tú tienes, que es defensivo, que es lo que te funciona, tienes que sustituirlo por el amor y la paciencia de Dios y dejar que Dios obre y opere como Él quiera contigo. Tienes que pelear meditando en la palabra de Dios. El salmista dice: yo he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Eso es un freno. Hay medios de gracia en donde Dios pone un freno para que nosotros no pequemos. Pero si no meditamos en la palabra del Señor, definitivamente siempre vamos a estar del otro lado. Hay que orar después de reconocer cuáles son todas esas debilidades que tenemos y ponerla ante el altar del Señor. Señor, mira, yo tengo problemas con esto, yo tengo problemas con el otro. No he podido superar esta situación. Yo necesito que tú me ayudes. Soy mentiroso, soy mentirosa. Me airo muy fácilmente. Enojo con mi boca, con mis actitudes. A veces no se tiene ni que hablar y los gestos hablan más que las palabras muchas veces. El apóstol Pablo nos pone como ejemplo el atleta. Cuando nosotros vemos que un atleta gana una medalla de oro, un corredor gana una medalla de oro,
No se crea usted que fue que él salió la semana pasada a correr para ganarse su medalla de oro. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9:25 que los atletas se entrenan con disciplina. Y lo que Dios le está diciendo a esta iglesia el día de hoy, tienes que disciplinar tu vida como creyente. Tienes que disciplinarte. No es que tú vengas el domingo a la iglesia, que escuches un sermón y que ya el domingo en la tarde tu comportamiento sea normal y que tú seas santo el domingo en la iglesia o dentro de los parámetros de la iglesia y afuera no hay evidencia de ser una nueva criatura. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. El atleta tiene dieta. El atleta tiene una hora de acostarse. El atleta tiene la disciplina de entrenamientos de tantas horas en el día. ¿Nos estamos entrenando para vencer el pecado y la tentación? ¿Cómo vamos a almacenar la palabra del Señor si no la leemos? ¿Cómo vamos a estar pidiéndole auxilio al Espíritu Santo, que es quien hace esa obra, si no estamos constantemente de rodillas presentando nuestras causas? Y no utilizar la oración como un método de adquirir cosas. Nosotros estamos hechos con un cuerpo material, y lo material lo que quiere es el polvo, lo material lo que quiere es lo pasajero, lo material lo que quiere es lo efímero, lo material se alimenta de material. Usted no ve que usted anhela con todo su corazón tener algo y después que lo tiene quiere otra cosa, porque lo material nunca será saciado. Así como los deseos pecaminosos no lo van a llevar a ningún lado nunca. Y la solución es el Espíritu, está ahí. Y nosotros no podemos ser pasivos en este proceso, sino que debemos de ser activos. Si la palabra nos manda a algo, inmediatamente nos cueste lo que nos cueste obedecer. El Nuevo Testamento tiene herramientas que nos ayudan a matar el pecado. Vestirse de humildad, 1 de Pedro 5:5. Tener la mente de Jesucristo, Filipenses 2:5. Despojarse de sentimientos vengativos hacia otros, Efesios 4:31-32. Protegerse con la armadura que Dios nos ha dado, Efesios 6:11. Y estar consciente de que nosotros no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados, Efesios 6:12. Que tenemos que estar en alerta, Efesios 6:14. Que debemos de apagar las flechas encendidas que el diablo nos arroja. Que no nos olvidemos de orar y que no nos demos por vencidos, aunque nos caigamos en medio de la trayectoria. Dios quiere santidad para su iglesia. No podemos quedarnos como enanos. No es suficiente. Si crees que has hecho, no lo es. El que sea santo, que sea más santo. Y el Señor está dando las estrategias para que nosotros podamos alcanzarlo. Así que mi petición ante el Señor, como lo pedía antes de la predicación, es que Dios nos ayude a tomar esa decisión de estar más en intimidad con Él para poder conocer qué quiere Él para nosotros. Y sobre todo no hacer a nadie responsable de quedarnos enanos, sino sentirnos con la responsabilidad que Dios nos dice que debemos de activar en nuestras vidas para que el pecado no more más en nosotros, sino que sea Cristo morando en nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y después tomaremos la Santa Cena. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora y te suplicamos, Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que tu palabra sea escrita en nuestro corazón el día de hoy. Ay, Señor, pon decisión en muchos de los que aquí están. Pon decisión, Señor, de que sus vidas no sean iguales. Haznos llorar por nuestro pecado. Haznos llorar por nuestra impotencia. Haznos llorar, Señor, por lo que a ti no te agrada. En el nombre de Jesús, Señor, yo te lo pido.
Derrama sobre tu iglesia la esperanza de que tú estás a nuestro lado y quieres quien peleas nuestras batallas. Señor, ayúdanos a matar los Amalek de nuestras vidas. Ayúdanos a tener la misma actitud que tuvo Samuel de descuartizar a Agag, porque así mismo ves tú el pecado. En el nombre de Jesús, levanta tu iglesia, Señor. Haznos fuertes para ti y permite que nosotros podamos estar de batalla en batalla, pero de gloria en gloria, junto a la asistencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.